Hola, hola, bienvenidos. En este video te voy a explicar cómo calcular las medidas de dispersión. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que tú lo entiendas. Mucha atención, tengo la siguiente información. 5 niños de primaria tienen 6 años de edad, 7 niños tienen 7 años, 6 niños tienen 8 años y 2 niños tienen 9 años. En total son 5 y 7, 12, 18, 20. En total son 20 niños, que eso equivale al número de datos, que es n. Bien, te voy a explicar además cómo se construyen esas columnas, por qué esas columnas, dependiendo de lo que nos pida. ¿Qué nos está pidiendo el ejercicio? Encontrar el rango, encontrar la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, ¿por qué va X sub por F sub en esa columna? Porque acá estamos mirando que tengo X con la barra en la parte superior, eso es la media. Y no nos olvidemos que la media se calcula mediante la sumatoria de los X sub I por F sub I sobre el total de datos, porque estamos trabajando con datos agrupados de manera puntual. Entonces, así se calcula la media. Por lo tanto, X sub I por F sub I debe estar en una columna. Veamos esta columna. El valor absoluto, esas dos barras, recordemos que significan valor absoluto, X sub I menos la media, que sería esta, ¿cierto? Que está ¿dónde? En la desviación media, por lo tanto esa columna debe estar también presente. Pero además esa misma debe estar multiplicada por F sub I, entonces ahí hay otra columna. Luego tenemos X sub I menos la media al cuadrado, que está acá en la varianza, debe estar esa columna allí, y la misma multiplicada por F sub I en la última columna. Esa es la razón por la cual se construyen esa cantidad de columnas. Ahora lo que vamos a hacer es llenar esas columnas. Entonces, primero, X sub I por F sub I, es decir, las dos primeras columnas, X sub I por F sub I, es decir, 6 por 5, 30. 6 por 5, 30. 7 por 7, 49. 8 por 6, 48. 9 por 2, 18. Pero además, esa columna hay que sumarla porque necesitamos la sumatoria de X sub I por F sub I para poder encontrar la media. Entonces, al sumar esto aquí me da 145. Ustedes lo pueden verificar con la calculadora de manera manual. Listo, ya teniendo esa sumatoria, vamos a encontrar la media. Entonces, la sumatoria de X sub I por F sub I, 145, sobre n, que es 20. Y esto me da 7,25. Este es el valor de la media. Listo. Vamos a llenar la siguiente columna. Dice el valor absoluto de X sub I menos la media. Es decir, tomamos los X sub I, cada uno de estos, y a cada uno le vamos a restar el valor de la media, es decir, 7,25. Es decir, en primer lugar, 6 menos 7,25. Eso es igual a menos 1,25, pero nos dice que es en valor absoluto. Tenemos que recordar, tenemos que recordar que el valor absoluto se toma el mismo valor, pero positivo, es decir, 1,25. Este valor lo llevamos entonces acá, 1,25. Luego sería 7 menos la media, es decir, 7 menos 7,25, que es la media, en valor absoluto eso me da menos 0,25, y esto es igual a 0,25 ya positivo. Bien, de la misma manera, entonces 8 menos 7,25 me da 0,75, 9 menos 7,25 me da 1,75. Esa columna está lista. Ahora, tomamos esta columna, que es esto, esta barra aquí, que es la misma, por F sub I. Es decir, 1,25 por 5 me da 6,25. Y de esa manera llenamos el resto. Entonces tenemos ahí los valores. Bueno, ahora estos valores los tenemos que sumar porque necesitamos la sumatoria de X sub I menos la media por F sub I. Entonces, al sumar eso, nos da 16. Ustedes lo pueden verificar, repito, con su calculadora o como ustedes quieran hacerlo. Bien,
Vamos a llenar la siguiente columna. X sub y menos la media elevada al cuadrado, es decir, tomamos estos valores, cada uno de estos valores, y los vamos a elevar al cuadrado. Entonces, 1.25 por 1.25 me da 1.56. Y de esa manera llenamos los demás. 0,25 elevado al cuadrado me da 0,06. 0,75 al cuadrado me da 0,56. Y 1.75 al cuadrado, 3,06. Listo. Ahí tenemos ya la siguiente columna. Y nos vamos para la última. Entonces, ¿para la última qué es? Es tomar esta misma, que es esta, y lo multiplicamos por f sub i. Es decir, aquí vamos a multiplicar 1.56 por 5. 1.56 por 5 me da 7.8. 7.8. Luego tomamos 0,06 por 7 y eso me da 0.42. Luego 0,56 por 6 y eso me da 3,36. Y finalmente 3,06 por 2, eso me da 6,12. Pero además esa columna también la tengo que sumar porque necesito la sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado por f sub i. Es decir, esta columna hay que sumarla y eso me da 17.7. Listo. Ya llené la tabla. Ahora lo que me queda es reemplazar esos valores en cada una de las medidas que voy a encontrar. Empecemos encontrando primero el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. En este caso los datos son las edades. Vemos que la edad menor es 6 y la edad mayor es 9. Por lo tanto, al hacer la diferencia sería 9 menos 6 igual 3. Ese sería el rango. Veamos la desviación media. Dice que es igual a la sumatoria de x sub i menos x menos la media por f sub i sobre n, que es el total de datos. Esta columna está acá, ya está sumada, o sea, esa sumatoria es 16 sobre 20, esto me da 0,8. Ese es el valor de la desviación media, 0,8. Vamos con la varianza. Bueno, aquí voy a hacer una observación. En algunos libros, esta, en vez de S viene una letra que se llama sigma, que es más o menos así. Sigma, ¿cierto? Cuando se trabaja con una población completa. Nosotros vamos a asumir que estamos hablando con una población, pero la vamos a simbolizar con S. Esa aclaración quería hacer. Listo. Entonces, ¿qué es la varianza? Es la sumatoria de los x sub i menos la media al cuadrado por f sub i, es decir, la sumatoria de esta última columna que la tenemos acá, que es 17.7, sobre el total de datos, que es 20, y esto nos da 0,88. Es decir, el valor de la varianza. Vamos a encontrar S, que es la raíz cuadrada de la varianza. S significa desviación típica o desviación estándar. Entonces la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 0,88. Y eso nos da 0,93. Ese sería el valor de la desviación estándar. Y finalmente, el coeficiente de variación es el cociente entre la desviación estándar y la media, es decir, 0,93 sobre la media, que es 7.25. Bueno, aquí no me alcanza. El resultado de esto es 0,12. Y eso sería entonces el coeficiente de variación. Muy sencillo encontrar esas medidas de dispersión. Aquí una observación muy rápida. Todos estos valores son pequeños, como pueden ver son menores que 1. Eso nos indica que los datos no están dispersos, que están más bien agrupados. Cuando esos valores son grandes, quiere decir que la información, los datos están demasiado dispersos. Ya les explicaré pues eso en otro video. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que el video les sirva. Si les gusta, me regalan un like, se suscriben a mi canal y nos vemos en la próxima.